Ayer vimos, o empezamos a ver las estructuras repetitivas que dijimos que son 3 tipos. Las tenemos por aquí. Y empezamos con ahí no se ve nada. Ahí están las 3 estructuras. Dijimos que pues existen 3 porque resuelven situaciones diferentes, entonces no podríamos decir que una es mejor que otra, sino que se adapta mejor a ciertas circunstancias que hay que descubrir. Eso es lo interesante, que tenemos que descubrir primero en dónde hay una repetición y luego cuál de las 3 me conviene usar en ese caso particular. Bueno, empezamos con la primera, que es la contada o incondicional, que bueno, en Java se llama for, la instrucción, y hicimos por ahí algunos ejercicios para entender cómo trabaja la estructura. Fue algo muy sencillo, nada más para reconocer cómo va la secuencia de acciones a la hora de que se ejecuta el ciclo. Dijimos que, bueno, las estructuras repetitivas también se les llama ciclos, bucles o lazos. Nosotros, o yo al menos, lo voy a manejar más como ciclo, que creo que en nuestro entorno es la forma en que los conocemos más de manera más general. Bueno, entonces vamos a hacer ahora este ejercicio. Hay algunos ejercicios típicos de ciclos y este es uno de ellos. Fíjense, me están pidiendo la suma y el promedio de n números. Si yo no quisiera usar ciclos, pues estaría muy complicado resolver esto. No porque, bueno, yo ayer, el primer ejercicio que hicimos, primero lo desarrollé sin ciclos y luego ya lo aplicamos con ciclos para ver la diferencia, pero porque se podía hacer de las dos formas. Hay ocasiones que no se puede hacer de otra manera más que con un ciclo. Por ejemplo, aquí, si yo no quisiera usar ciclos, pues ya desde ahí estaría batallando porque me dice que son n números. Entonces, si yo quiero representar cada número que se va a sumar con una variable, pues no sabría cuántas variables. Si me dijeran 5 números, bueno, pues declaro 5 variables. Y pido cada variable y luego sumo las 5 y luego ya doy el resultado. Pero como me dicen n, pues ni siquiera puedo hacer eso. Entonces, definitivamente, este se tiene que resolver con una estructura repetitiva. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Bueno, los de salida. Suma y promedio, ¿verdad? La suma y el promedio. ¿Y de entrada? La cantidad de números. ¿Y qué más? Acuérdense que, pues, si yo no pido los datos suficientes, no voy a poder resolver el problema. ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, para promediar, ¿cómo hacemos para promediar? Pues es sumar los números y dividirlo entre la cantidad de números, ¿no? Pero ¿qué necesito aparte? O sea, yo no le puedo decir nada más al usuario, dime cuántos números son. Y luego, ¿qué más le tengo que preguntar? A ver, por ejemplo, yo quiero que ustedes me pregunten lo necesario para promediar n números, que a mí me preguntan. Ya me preguntaron, ¿cuántos van a ser? Yo les digo, van a ser 7. N va a ser 7. Y luego, ¿qué más me tienen que preguntar? Sí, pero ¿cómo le hacen para sumar los 7? Si no conocen los números. Pues cada número, ¿verdad? Falta cada número. A veces son situaciones tan obvias que no las notamos. Entonces, yo necesito la n para saber cuántos números y necesito los números. Nada más que, como decía ahorita, ni modo que yo diga, pues n1, n2, n3, porque no sé hasta dónde llegaría. Porque eso depende del valor de la n y la n me la van a dar en tiempo de ejecución. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es manejar cada número de los que vamos a sumar y promediar, los vamos a manejar con una sola variable, que sería la e. Yo le voy a poner x. X va a ser el número.
Nada más que en la repetición que vamos a implementar, pues ese número lo vamos a pedir varias, o sea, esa X la vamos a pedir n veces. Ahí es donde va a entrar el ciclo. Entonces, vamos a usar una variable para pedir el número, pero dentro de un ciclo, esa acción de pedirlo, para que cada vez me va a dar un número y con ese número yo lo voy a sumar y lo voy a, y bueno, no necesito contarlo porque ya sé cuántos van a ser en total. Entonces, la idea sería esta, fíjense, más o menos, que voy a poner aquí la variable n y luego la variable x y luego voy a poner una variable que va a ser la suma y el promedio pues eso lo voy a calcular hasta el final. Entonces vamos a poner por aquí una rayita. Así. Voy a suponer que la n vale 5, ¿sí? Lo voy a poner acá arriba el valor de 5. Es un ejemplo, este 5 es un ejemplo. Me pueden dar otro número. Entonces quiere decir que yo tengo que pedir 5 veces la x. Y ahí es donde va a estar el ciclo. Entonces vamos a suponer que la x, a ver, la x, voy a poner para que coincida con él. Bueno, vamos a suponer que el usuario me da aquí, no sé, me da un 7, ¿sí? Y luego me da un 5, un 4, luego me da un 1, y luego me da un 8, y luego me da un 3. Esos son los números que me dio el usuario. Puse 5 porque la n vale 5. Entonces, estos los vamos a pedir dentro de un ciclo. La primera vuelta que dé, la x va a valer 7. La segunda, el usuario me dio un 4. En la tercera me dio un 1. Y así. Y esta suma va a empezar en 0. ¿Sí? La suma va a empezar en 0. Y lo que vamos a hacer es, a ese 0 le vamos a sumar el 7 que me dio el usuario y esto me va a dar un 7. Luego, la suma ya no vale 0, empezó con 0, pero ya no vale 0. Cuando el usuario me dio el 7, lo sumamos y la suma ya vale 7. Luego, vamos a tomar ese 7 que tenemos ahí y en la segunda vuelta le vamos a sumar 4 porque fue lo que me dio el usuario. ¿Y esto cuánto me va a dar? 11, ¿sí? Luego, ese 11 lo tomamos y le sumamos siempre el número que me dio el usuario. ¿Y esto cuánto me da? 12. Vean cómo voy logrando la suma de los números. Entonces, 12 más 8, y esto es igual a 20. Luego 20 más 3, y este es igual a 23. Y esa es la suma. Si nosotros sumamos esto, me da 23, nada más que la tenemos que ir formando para poder. Y esto lo vamos a ir contando. Lo voy a poner aquí con otra variable. Sería la variable. Y ahí es donde va a estar nuestro ciclo. Va a ser un ciclo que se va a repetir desde el 1, 2, 3, 4, hasta que llegue el valor de la n. ¿Sí? Entonces, la n no cambia, la n vale 5, pero la i va a ir del 1 al 5, o de 1 a lo que valga la n. Cada vuelta que dé el ciclo, fíjense las acciones que vamos a repetir, no son tan evidentes a veces, pero lo que vamos a repetir en el ciclo es pedir el número y sumarlo, pedir el número y sumarlo, pedir el número y sumarlo. Es por eso que yo les decía que en los ciclos es lo que se complica un poquito, visualizar que ahí hay un ciclo. En algo tan simple como tomar números y sumarlos, pues tenemos que especificar claramente cuáles instrucciones son las que se repiten. Y ya las estuve diciendo ahorita, es leer el número y luego sumarlo. Nada más que la suma, si ustedes se fijan, la estamos haciendo de esta manera. Siempre tomamos el valor anterior de suma, o sea, la nueva suma es igual a la suma anterior más la x. Esto que tenemos aquí se llama acumular una variable.
Entonces, la suma empieza en 0, pero cada vuelta, conforme va avanzando la i del ciclo, vamos a poner siempre esta instrucción para que tome el valor de la suma anterior y le sume el valor de x, que fue lo que me dio el usuario. Y la i, pues también sabemos que esa se va incrementando. Nada más que en el caso de Flowgorin y PCIN, pues no lo notamos tanto porque simplemente configuramos que se vaya de uno en uno, pero en Java sí le tenemos que decir que se vaya de uno en uno, o sea, con una instrucción. Bueno, entonces esto es lo que nosotros vamos a reflejar en el algoritmo. Fíjense. Entonces, las acciones que se repiten n veces son. ¿Cuáles son? Pedir un número que nosotros lo estamos pidiendo en la X, y luego el segundo es sumar ese número. ¿Sí? Y esto se va a repetir n veces. Por lo tanto, aquí ya no importa cuánto me diga el usuario en la n, pues va a dar muchas vueltas. Y claro que ya cuando tengo la suma total, que es cuando salí del ciclo, pues entonces ya puedo calcular el promedio. Pero estas son las dos acciones que va a repetir. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a implementar eso en un algoritmo. Vamos a poner esto por aquí. Ahí, y lo vamos a hacer en Flowgorit. ¿Qué tipos de datos serían las variables? La n es entero, ¿verdad? La x no nos dicen que sean números enteros los que se van a sumar, a promediar. Entonces la x va a ser real. Por lo tanto, la suma va a ser real y el promedio también. Nada más la x, perdón, la n va a ser entero. Ahora, también necesitamos la variable i, que es un entero. Entonces vamos a declarar aquí nuestras variables enteras. Serían la n y la x. Perdón, y la i. Son enteros. Y luego las variables de tipo real serían la x, la suma y el promedio. Por cierto, ¿cuánto me dio 23 entre 5? ¿23 entre 5? 4.6. Sí, para tener aquí valores 4.6. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir la n. La n, pues esa no se repite. Esa nada más la pedimos una vez. Pues vamos a preguntarle aquí al usuario, una salida, ¿cuántos números son? Y entonces aquí vamos a pedir la n. Ya, esta n me va a dar la pauta para saber cuántas vueltas va a dar el ciclo. Va a dar n vueltas, una por cada número. Y en cada número, lo que vamos a, más bien en cada vuelta lo que vamos a hacer es pedir un número y luego sumarlo. Aquí en el ejemplo, el usuario la primera vuelta me dio un 7, en la segunda vuelta me dio un 4 y la i pues va avanzando, ¿verdad? Ya vimos ayer que la i en este caso va a llegar hasta el 6 y es cuando se va a salir. Bueno, entonces vamos a establecer aquí un ciclo. Estamos con el para. Y aquí la variable pues va a ser la i. Su valor inicial va a ser 1. ¿Hasta dónde va a llegar? La i, ¿hasta dónde llega? Hasta donde... ¿Pero qué variable es? Pero no siempre va a ser 5. En el ejemplo sí es 5.
No, pero ¿quién me va a decir eso? El usuario. ¿En dónde me lo dijo? ¿En qué variable? En X. A ver, la X va a ir cambiando. Ahí puse cuánto vale la N, ¿no? Arribita. En el ejemplo vale 5, pero no siempre va a ser 5, ¿no? O sea, yo no le puedo decir aquí 5. Entonces, ¿para qué le pregunto la N? Si yo le voy a poner ahí 5. La idea es que el usuario me va a decir cuántos números. Yo puse como ejemplo 5, como pude haber puesto 10 o 8. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Hasta N, ¿verdad? Va a llegar hasta N. ¿La N cuánto vale? Pues eso me lo va a dar el usuario. Bueno, y va a ir de uno en uno, ¿está bien? Y aquí está, lo que se va a repetir, pues lo vamos a poner aquí. Vamos a pedir la X y vamos a sumarla. Pero si ustedes se fijan antes de que entre el ciclo, la suma empieza en 0. ¿Sí? La suma es un acumulador. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Una asignación. La suma es igual a 0. ¿Sí? Porque la suma va a empezar en 0. Antes de que pida números y lo sume, va a empezar en 0. Entonces vamos a ponerle por aquí. La variable suma es un acumulador. Esto lo vamos a usar mucho en ciclos, ¿eh? Es un acumulador. ¿Sí? Por lo que debe inicializarse antes de empezar, de entrar al ciclo. Bueno, un acumulador es una variable que se incrementa a sí misma otra variable. En este caso se va a incrementar X. La suma a sí misma se va a sumar X y luego el resultado se va a poner en la misma variable, por eso va acumulando. Entonces, claro que esa X la vamos a acumular hasta que la conozca. Entonces, vamos a pedir esto, una salida que diga valor, ahora, valor, así. Vamos a poner aquí valor. Y luego, o número, ¿verdad? Le damos la entrada a X. Esto va a dar n vueltas, que en el ejemplo que puse son 5. Va a dar 5 vueltas. En cada vuelta va a pedir un valor. Aquí está el primer paso, pedimos un valor. ¿Sí? Y no le pongo número para que no se confunda el usuario. Y esa X la vamos a acumular. Es una asignación. Es precisamente esta instrucción que puse aquí. La suma nueva es la suma anterior más lo que valga la X. Está acumulando el valor de X en la variable suma. ¿Sí? Y entonces ya tenemos las dos instrucciones que se están repitiendo y cuando salimos, ya cuando se agotaron las n vueltas, entonces ya podemos calcular el promedio. Aquí vamos a calcular. ¿Cómo se calcularía el promedio? Ven cómo suma va cambiando de valor. Empieza en 0, se le agrega un 7 y ya vale 7. A ese 7 se le agrega un 4 y ya vale 11. Por eso va acumulando. Y cuando sale del ciclo, ya acumuló todos los valores de X. La X se va a ir perdiendo. O sea, cuando el usuario me dio un 7, la X vale 7. Pero la siguiente vuelta, que es cuando la Y vale 2, me va a dar un 4 en la misma X y se va a perder el 7. Pero en este caso no interesa porque el 7 ya se sumó. Y así, cuando dé la tercera vuelta y el usuario me dio un 1, se va a perder el 4. El 4 también ya se sumó. Entonces ya se fue sumando todo, ¿no? Bueno, entonces, ya cuando sale, podemos calcular el promedio. Promedio es igual a la suma entre la n. Si son 5 números, hay que dividir entre 5. Ahorita yo les pedí que dividieran 23 entre 5 porque son 5 números. Y bueno, ahora vamos a darle ya una salida. La suma
La suma es la variable suma. Y otra salida para el promedio. Bueno, vamos a guardar esto. Suma o promedio tienen números. Entonces vamos a probar esto. A ver si alcanzamos a ver. Bueno, voy a ahorita a ver dónde me acomoda la ventana de salida porque a veces me la cambia. Vamos a tratar de comparar cómo se van comportando estas variables como las tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar, ahí está ejecutando. ¿Cuántos números son? Pues vamos a ponerle 5, ¿sí? Para seguir el ejemplo que puse aquí. Entonces ahí está 5. A ver, lo que quiero es que se vea el ciclo. A ver si ahí se aprecia mejor. Entonces son 5 números. El primer número, fíjense cuánto vale la n, vale 5. Y la i pues vale 1 porque ya entró al ciclo. Entró al ciclo y lo que me está preguntando, ya la i vale 1, es el primer valor del ciclo. Y me está pidiendo el valor. Aquí está esperando que yo le dé un valor. Entonces yo le voy a dar el 7. Porque es mi primer dato. Entonces le doy aquí y ¿qué sucede con la i? La i ya dio la vuelta. O sea, la suma empezó en 0. Ahorita nomás que no lo puntualicé, pero la suma empezó en 0. Y ahora ya no vale 0, vale 7. Y la x pues vale 7. Pero como la i ya vale 2, pues quiere decir que ya vamos en la segunda vuelta. Me está pidiendo otro valor y yo le voy a dar el 4. Aquí le voy a dar el 4. Y vean que el 4 pues se va a poner en x, la x ya no va a valer 7, va a valer 4, y en la suma va a tomar, según la instrucción esta, va a tomar el 7 que tiene más el 4 que yo le voy a dar y la suma ya va a valer 11. Entonces le damos aquí 4. Vean cómo la i, bueno, la x ya no valió 7, valió 4, se perdió el 7, porque es la misma variable. La suma ya vale 11. El promedio pues todavía no se calcula. Y la i ya dio la vuelta y ya vale 3. Entonces ahora le digo que el valor es 1. Y ese 1 pues se va a poner en x porque ahí se está guardando el valor. Pero ese 1 se va a sumar a suma, entonces ya va a ser 12 y va a dar la vuelta y la i va a ser 4. Vamos a ver. O sea, ya la suma ya vale 12 porque se le sumó este 1, la x ya perdió el 4, ya tiene un 1. Y ya dio la vuelta y la i ya vale 4. Ya vamos aquí en este renglón. Entonces, pues ahí vamos a darle un 8. ¿Qué va a pasar con el 8? Se va a sumar al este 12, suma va a valer 20. Y la i, bueno, la x se va a quitar el 1, se va a poner el 8, y la i va a avanzar al 5. Vamos a ver el 8. Ahí está. La i ya avanzó al 5. La n, pues ahí se quedó con 5 porque esa nunca la cambiamos. Luego, la x pues vale 8, ese 8 ya se sumó, por eso la suma vale 20, pero la i ya dio la vuelta y vale 5. Entonces ya estamos en el quinto, que sería, según el ejemplo, voy a dar aquí un 3. Cuando yo le dé el 3, pues la suma se le va a agregar ese 3, se va a hacer 23. La x se va a quedar con el valor de 3, que fue el último que se le va a asignar. Y luego la i va a dar la vuelta y va a valer 6. Y como ya es mayor que 5, según el límite del ciclo, entonces se va a salir y va a calcular el promedio. Vamos a ver ahí el 3. Entonces, ya la x se quedó con el 3, es el último valor que le asignamos. La suma se quedó en 23,
La i dio la vuelta y adquirió el valor de 6. Como ya se pasó de la n que vale 5, se sale del ciclo y ya cuando se sale del ciclo, pues lo que hace es esto, ¿verdad? Calcular el promedio, que ahora sí vale 4.6, y luego ya darle salida a los dos resultados. Entonces, bueno, así es como trabaja este ciclo. Aquí vale la pena pues puntualizar algunos detalles que nos vamos a estar utilizando. Miren, caray, lo cerré todo. Y si lo grabé, pues yo creo que sí, pues no me dijo nada. Bueno, entonces aquí vamos a ver que no sé por qué se mueve todo. Bueno, así. Un acumulador es una variable que se autoincrementa con otra variable. ¿Sí? Que viene siendo precisamente bueno, lo voy a mover un poquito para acá, para acá. Por ahí. Es una suma, es un acumulador. Vamos a encerrarlo por ahí para que quede más. Está bien de ese color. Suma es un acumulador. Entonces vamos a poner por ahí una flecha. En este caso, la variable suma se está autoincrementando, por eso aparecen los dos lados de la expresión. Se están autoincrementando con la variable x. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Este promedio me está. Vamos a poner por aquí. La variable suma se autoincrementa con la variable x. ¿Sí? Este es y es que este promedio es el que como que ahí me está causando. Bueno, y en el caso de la i es un contador, vamos a poner aquí un contador. Es una variable que se autoincrementa con una constante. ¿Sí? Y ese viene siendo, este es un contador. ¿Sí? Este es un contador. En este caso, la variable i se está autoincrementando con la constante 1. ¿Sí? O sea, la idea es exactamente la misma, es la misma idea. Los dos conceptos son variables que se autoincrementan, o sea, se incrementan a sí mismas. Nada más que cuando se autoincrementan con una constante se les dice que es un contador. Vale 1 y luego la siguiente vuelta vale 2 y luego vale 3 y luego es el caso de la i. Y cuando se autoincrementa con una variable, porque la x pues no siempre va a valer lo mismo, ya lo estamos viendo aquí, la x va valiendo diferente. Entonces, la variable se autoincrementa con otra variable. En este caso, la variable suma se autoincrementa con la variable x. ¿Sí? Bueno, estos dos conceptos de contador y acumulador los vamos a estar manejando constantemente en ciclos. Y pues no se diga en arreglos, que es el último tema. Bueno, entonces,
vamos a hacer esto ahora en PCI. Voy a tomar como referencia el algoritmo, que no sé por qué me salí. Ahí está el algoritmo. Bueno, entonces este se va a llamar promedio n números. Vamos a declarar la i, la n y la i como enteros. Y vamos a definir x suma y promedio. Pero me faltó aquí señalar un aspecto bien importante. Bueno, lo voy a poner en rojo. Tanto el contador como el acumulador deben inicializarse. ¿Sí? Es decir, se debe poner un valor inicial. Y en el caso de la suma, su valor inicial fue 0. Y hay que ponerlo en el algoritmo. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Dice, si no pongo esta suma de 0, lo que sucede es que en la primera vuelta no va a poder hacer esta instrucción. Porque cuando la i vale 1, suma no se había incrementado dentro del ciclo. Entonces, cuando quiera hacer esto, y si suma no trae ningún valor antes, no lo va a poder hacer y va a marcar un error. ¿Sí? Por eso, todos los acumuladores se tienen que inicializar. En el caso del contador, la i, pues aquí donde se está inicializando es precisamente aquí, en su valor inicial. Ahora, no, un contador no siempre va a estar en un ciclo for, en un ciclo para. Bueno, entonces, que no se nos olvide eso. Vamos pues a hacerlo en PCI. Este es como real. Luego, vamos a pedir el valor de la n. Vamos a decir, un escribir. ¿Cuántos números son? ¿Cuántos números son? Vamos a leer la n. Y luego, pues vamos a ponerle un valor inicial al acumulador. Suma, le asignamos un 0. Y luego sigue el ciclo. El ciclo, pues lo tomamos de aquí. El ciclo para. Ah, caray, ahí como que lo puse mal. Bueno, lo voy a mover. Le moví el cursor y lo ubiqué en otro lado. Voy a quitarlo de aquí. Voy a ponerlo acá. Bueno, para la variable numérica es la variable de control, pues va a ser la i. La i va a empezar de 1 y va a ser hasta n con paso 1, porque va de 1 en 1. La i va a ir cambiando 1, 2. Luego, la secuencia de acciones, pues ya sabemos, va a decir valor. Ahora, nosotros estuvimos viendo el valor, decía valor, 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 pero íbamos monitoreando el valor de las variables y vimos que pues en cada vuelta que me pedía valor la i valía diferente, pero el usuario a lo mejor no se da cuenta. Si el usuario dice 50 números, pues ya cuando vaya en el 7, 8, pues ya se puede empezar a confundir. Entonces, podríamos aprovechar la i, que es la que va a ir cambiando de 1 en 1, para que el letrero que pide el valor me diga en qué número voy. ¿Sí? Entonces, aquí en las acciones, en lugar de poner simplemente valor, vamos a decirle escribir valor, pero le voy a decir que me dé que me muestre cuánto vale la variable i, porque yo sé que la variable i va a ir cambiando de 1 en 1.
Si son 7 números, va a valer 1 y luego 2, 3, hasta llegar a 7. Entonces, eso lo aprovecho para mostrar como parte de la entrada del valor. Que diga valor 1, valor 2, valor 3. Que el usuario sepa en dónde va. Bueno, aquí leeríamos la X. Y dice aquí que vamos a acumular suma nueva es suma anterior más la X. Y ya cuando salimos aquí, pues podemos calcular el promedio, que sería la suma, pero ya cuando salimos, ¿verdad? La suma entre el número de datos, ya estaríamos en esta parte. Y entonces ahora sí le podemos dar salida a los resultados. Aquí sería un escribir, suma es igual suma. Y escribimos, escribir promedio es igual promedio. Bueno, voy a guardar este algoritmo. Promedio en números. Esto, ¿por qué usamos un ciclo para? ¿Cómo vamos a decidir que es bueno usar el ciclo para? El ciclo para lo vamos a utilizar cuando sabemos de alguna manera cuántas veces se van a repetir las cosas. Y aquí no lo sabemos de antemano, pero se lo vamos a preguntar al usuario. Le vamos a decir al usuario, ¿cuántos números son? Y según el número que me diga, vamos a hacer ese número de repeticiones. Entonces, cuando conocemos de antemano, ya sea porque lo conocemos, así que me digan 10, 20, o que lo podamos definir por dato de entrada, como en este caso, o por algún cálculo, pero que sepamos dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar, es bueno utilizar un para. Que en los ejercicios que vamos a hacer, pues nos vamos a dar cuenta. Aquí sabemos que va de 1 a n. Aunque no sepamos cuánto vale la n, nosotros en la estructura repetitiva le podemos poner de 1 a n. Claro, pidiendo primero la n. Vamos a probar esto. Voy a, con esos números, ¿no? ¿Cuántos números son? 5. Vean cómo en el algoritmo nosotros le dijimos que pusiera el valor de la i, la palabra valor y luego cuánto tiene la i en ese momento. Entonces, pues ya le decimos, pues la i vale 1, te voy a dar un 7. Y luego dice, valor 2, es que ya dio la vuelta, ya lo sumó, ¿verdad? Dio la vuelta y ahora la i vale 2, entonces va a ser valor 2, un 4. Y luego sí, valor 3, un 1, valor 4, un 8 y valor 5, un 3. Y cuando ya cuando la i da la vuelta y vale 6, se sale y entonces hace esto, que es calcular el promedio y mostrar los resultados. Ahí están, bueno, el promedio sí da 4.6, ya lo checamos hace rato. Y bueno, pues ya está, ¿verdad? Vamos a hacerlo para terminar el ejercicio, vamos a hacerlo en Java. Bueno, aquí vamos a tomar como referencia pues el algoritmo del PCI, ¿no? Digo, cualquiera de los dos estaría bien. Vamos a tomar el del PCI. Bien, ahí está el algoritmo. Vamos a crear un proyecto. Se va a llamar FA 0416 en promedio n números. Ahí está. Bueno, entramos el escáner. De una vez lo voy a declarar.
la librería, ¿verdad? Bueno, vamos a declarar las variables enteras, serían la i y la n, o la n y la i, bueno, para que se vea igual, la n y la i. Luego, la suma, la x, la suma y el promedio van a ser de tipo real. Ahora pregunta cuántos números va. Bueno, aquí como que me faltó un espacio. Entonces vamos a decirle aquí un system sería ¿cuántos números? Y eso lo vamos a pedir en la variable n que es entera. Luego, pues ya empieza el ciclo, pero antes del ciclo inicializamos la variable del acumulador, empieza en 0, y establecemos el ciclo, ponemos la i, aquí es donde le estamos dando el valor inicial a la i, va a empezar de 1, y la i va a ser menor o igual que la n, la i va a ir caminando del 1, 2, 3 hasta llegar a la n, y va a caminar de 1 en 1. Bueno, cuando nosotros en particular, vamos a ver aquí, cuando tenemos algo como i es igual a i más 1, en particular cuando es 1, lo podemos abreviar de esta manera, i más más. Eso solo aplica cuando lo que se acumula es un 1. Vamos a ponerlo aquí. Solo aplica si se acumula 1. ¿Sí? Bueno, entonces, en los ciclos generalmente en lugar de poner i es igual a i más 1 se pone esto, pero no porque sea así, digamos algo de los ciclos, sino porque como vamos a incrementar la variable i de 1 en 1, y en muchas situaciones se requiere incrementar una variable en 1, entonces pues nos da, digamos, la facilidad de abreviarlo. Por esa razón, nosotros aquí, en lugar de ponerle i es igual a i más 1, le vamos a poner i más más. Y luego, pues vamos a continuar con el algoritmo que me pide el valor de x. Vamos a darle aquí system. Vamos a decirle valor, y le vamos a concatenar la i para que me diga valor 1, valor 2. Y entonces sí vamos a leer el valor de la x, es de tipo doble. Ahí. Acuérdense que en cada vuelta que da el ciclo, pues la i va cambiando y la x va tomando un nuevo valor y el valor que tenía se borra. O sea, pierde el valor anterior. Pero como ya lo sumamos en la vuelta anterior, entonces ya por eso ahorita no afecta. Entonces ya le decimos suma es igual a suma más x. ¿Sí? Y cuando salimos del ciclo, ¿cuándo sale el ciclo? Pues cuando la i alcanza la n. O cuando la excede, más bien. Entonces ya calculamos el promedio, es la suma entre la n y le vamos a dar salida. La suma y el promedio. Lo hemos estado probando nada más con los datos del ejemplo, pero pues debe funcionar con cualquier cantidad de números y con cualquier valor de los números, ¿verdad? Promedio, ¿verdad? Ahí está, entonces, pues claro, esto pues debe funcionar con los datos de ejemplo
los tenemos precisamente para eso, ¿va? Para que ahí vamos a probarlo con esos datos. ¿Cuántos números? Le digo, pues son 5. Y entonces empieza el ciclo a dar vuelta. Bueno, ahí me faltó un espacio. Si no se va a ver como un 17, ¿va? Pero realmente pues, es el puro 7. Luego el 4, el 1, el 8 y el 3. Y entonces ya me dice que la suma es 23 y el promedio es 4.6. Aquí me faltó como que ponerle un espacio, ¿sí? Así. Entonces, pues vamos a suponer que alguien diga, no, pues es que yo quiero el promedio de calificaciones. Ah, bueno, 4. Vamos a suponer que fueran 4 exámenes. Que en el primero sacó un 87, en el segundo sacó un 100, y luego en el tercero sacó pues no le fue tan bien, y en el cuarto le fue más o menos. Entonces, pues ya, aquí me va a dar el promedio de, la suma es 320 y el promedio, pues no le fue tan mal, ¿verdad? Entonces sacó un 80. Si lo sumamos y lo promediamos, pues nos debe dar eso. Claro, hay situaciones en donde no conocemos cuántos números se van a promediar. Es más, yo creo que es más común no saber cuántos números que saberlos. Pero en este caso, pues el enunciado, digamos que me da permiso de preguntar cuántos por la forma en que está redactado. Dice sumar y promediar n números. Entonces ya ahí me está dando a entender que la n es un dato que tengo que pedir. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahí queda, hasta ahí queda ese ejercicio.